Las 6 puertas del enemigo. Experiencias de un exorcista. Padre Javier Luzón Peña. Prólogo. Dentro del sacerdocio hay presbíteros que sienten una llamada especial a atender a los pobres. Otros la sienten al cultivo de la teología. Otros al cuidado de los enfermos. Don Javier Luzón es un sacerdote que comenzó a dedicarse al ministerio del exorcismo, porque así se lo pidió su obispo, no porque sintiera afición a lo raro. Fue un acto de obediencia, pero solo entonces, fue cuando descubrió el amor y la dedicación con que desempeñó esta función. Hay sacerdotes que sienten desinterés por este ministerio. Tantas veces se ha comprobado cómo han tomado sobre sus espaldas esta función por pura obediencia, pero ejerciéndola con disgusto. Esto es algo que se echa de ver rápidamente y que desgraciadamente suelen sufrir los fieles. Ese no ha sido el caso de don Javier Luzón. El exorcismo ha sido para él una pasión. Ha vivido este ministerio como un acto de caridad hacia el prójimo y de amor hacia Dios. Y esa pasión se ve en las páginas de su libro en el que los lectores encontrarán una doctrina sencilla y sana, de utilidad tanto para laicos como para sacerdotes. He dedicado cierto espacio de este prólogo a hablar del autor, pero es que este libro no se puede disociar de la persona que lo escribió. Estas páginas no son el resultado de una vida encerrada en las bibliotecas entre libros, sino que son el fruto de la experiencia y del afán por ayudar a los seres humanos concretos. Otros autores, viviendo por y para los libros, habrían escrito obras de diferente tenor. Don Javier ha escrito estas páginas, exactamente estas, después de su largo obrar, un obrar por caridad y un obrar en la fe. José Antonio Fortea Cucurull, en Alcalá de Henares, a 29 de mayo de 2017. Presentación. El año 537 a.C., el rey persa Ciro promulgó un decreto por el que daba permiso a los judíos para volver del exilio en Babilonia a Palestina y reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo, que habían sido destruidos 50 años antes por Nabucodonosor. A mediados del siglo V, habiendo transcurrido 8 décadas desde su liberación, el pueblo de Dios aún no disfrutaba de paz porque sus enemigos no cesaban en sus incursiones a través de las murallas de la ciudad, que todavía no habían sido reparadas. Entonces, Nehemías, un judío que en ese momento era el copero mayor del rey persa Artajerjes, y a quien éste nombraría gobernador de Palestina unos años después, solicitó al rey una comisión de servicio de 2 meses para trasladarse a Jerusalén y organizar la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Día y noche trabajaron relevándose en el trabajo y en las guardias para repeler los ataques de los pueblos vecinos que preveían las consecuencias. Y en solo 52 días se cerraron las puertas de la ciudad santa, de forma que, a partir de entonces, afianzaron esa liberación que durante 80 años había sido tan endeble, y pudieron disfrutar de paz. Este problema de vencer los ataques del enemigo, pero solo efímeramente, es el que aqueja especialmente a la exorcística europea. El conocido exorcista de Roma, padre Gabriel Amort, solía manifestar su inquietud ante el hecho de que la liberación de los afectados por los demonios puede demorarse años, a veces muchos años. Durante la celebración del rito del exorcismo, en muchas ocasiones, el ministro tiene la percepción de que los demonios han salido del cuerpo de la persona, pero días después, en la siguiente sesión, se encuentra con que esos espíritus han vuelto al cuerpo del paciente. En reuniones con otros exorcistas de Madrid, esta era la pregunta que se planteaba más frecuentemente y no pocas veces, no sin un cierto tono de decepción. ¿Por qué se tarda tanto en liberar a los pacientes? En mi opinión, parte de la respuesta está en que Dios es muy ordenado y no suele liberar el psicosoma, el cuerpo del interesado, si su espíritu aún no se ha abierto a la conversión. Pero otras veces el problema se debe a que a la persona afectada mantiene abiertas, sin saberlo, otras puertas que utilizaron los demonios para afectar su cuerpo.
y es preciso emplearse a fondo en cerrarlas como los judíos de mediados del siglo V a.C., porque si no, aunque los diablos se ven obligados a salir del paciente cuando el ministro ordenado se lo manda con fe, al poco tiempo se produce lo que advertía el Señor, que los espíritus inmundos, al salir del hombre, andan vagando por lugares inhóspitos buscando reposo, y que al no encontrarlo intentan volver a la casa de donde salieron, y si se encuentran la puerta abierta, aunque esté barrida y en orden, regresan a ella. Lucas 11, 24-26. En las múltiples intervenciones realizadas desde mis primeras actuaciones en Córdoba y sobre todo como exorcista de la diócesis de Madrid, experiencia que me he procurado acompañar de un intenso estudio de los casos y de las cuestiones implicadas, he llegado a la conclusión de que los demonios emplean 6 puertas para atacar a las personas: el pecado, el ocultismo, el rencor, los maleficios, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. De estas 6 puertas va, pues, este libro que, en definitiva, tiene por objetivo explicar cómo emplean estos cauces los espíritus inmundos para afectar preternaturalmente los cuerpos de los humanos y cómo colaborar con la gracia de Dios para cerrarlas lo antes posible. Cuando estaba iniciándome en este ministerio, conocí a una chica joven que me comentó que había estado sufriendo con una afectividad muy compleja, debido al rechazo que siempre había sentido de sus padres por el hecho de ser mujer. Me contó que, estando en un país al que había acudido en grupo para realizar una labor solidaria, se fue sintiendo muy mal a medida que se acercaban a un templo idolátrico. El sacerdote que los acompañaba le aconsejó acudir a un exorcista a su vuelta, y esa era la razón de su visita. Estaba atemorizada, pues se temía que sus perturbaciones pudieran deberse a una posesión. Salimos de dudas en cuanto comencé la oración de discernimiento, pues las manifestaciones fueron inequívocas. Estaba poseída. Y dado que en esos primeros pasos de ministerio exorcístico todavía desconocía la importancia de cerrar las puertas, anduvimos orando durante meses sin que la mejoría fuera decisiva, pero en uno de los fuertes trances que la interesada solía sufrir durante los exorcismos, sintió que la venía poseyendo un espíritu de seducción, que es un tipo de demonio. Al acabar la oración me lo comentó, haciéndome notar que pensaba que el Señor le acababa de dar la clave de lo que le pasaba. Aunque no se sentía atraída por los hombres a causa de ese rechazo de su identidad, buscaba inconsciente y compulsivamente seducirlos para así obtener esa afirmación de su identidad femenina que le habían negado sus padres. Para entonces ya había aprendido la importancia de curar las heridas recibidas durante la gestación, heridas psicológicas que, aunque no seamos conscientes de ellas, afectan al desarrollo de la personalidad que construimos a lo largo de toda nuestra vida, de forma que inmediatamente comenzamos a pedir a la Virgen que sanara las heridas contra su identidad sexual, especialmente las recibidas en el 3er mes, que es cuando se configura el sexo cerebral. Y al poco tiempo de trabajar este aspecto, la interesada recibió la liberación plena, habiendo superado también sus problemas emocionales. A mi juicio, la principal carencia de la exorcística romana, de la que beben los exorcistas europeos, es que no tiene suficientemente en cuenta en la práctica la importancia de cerrar las puertas a los demonios, poniendo más el acento en expulsarlos cuando se manifiestan. Esto ocasiona que los procesos de liberación se eternicen. Es una exorcística que debería tener más presente el carácter carismático del ministerio de liberación que Jesús confió a su Iglesia como parte fundamental de su misión evangelizadora. En cambio, en países como Colombia y Brasil, donde la pastoral de liberación ha contado desde hace décadas con la inspiración de la renovación carismática, los procesos de liberación, 1. Se producen de forma notablemente más breve porque a. Realizan más carismáticamente el discernimiento, cuestión muy importante ya que los tratamientos son efectivos cuando el diagnóstico ha sido certero. B. Ayudan a los pacientes a cerrar las puertas del enemigo. Punto 2. Se consolidan más firmemente previniendo la recaída, porque atienden a la sanación interior de la persona liberada. Como ha recordado el Magisterio Romano en la fiesta de Pentecostés de 2016, la Iglesia necesita rejuvenecerse reactivando la conjunción de sus 2 pulmones, el jerárquico y el carismático.
No se debe contraponer la jerarquía a los carismas, porque ella misma es el primer carisma que ha recibido la Iglesia y la responsable de dirigirlos. Ni pueden los carismas actuarse sin la ayuda de la jerarquía, pues se desvirtuarían y perderían, como bien advierte San Pablo en el capítulo 14 de su primera carta a los Corintios. No pertenezco a la Renovación Carismática Católica, en adelante RCC, aunque la providencia ha permitido que aprendiera de ellos muchos elementos que ahora me resultan imprescindibles para ayudar a los atribulados por los espíritus inmundos. En todo caso, pienso que el ministerio exorcístico necesita una regeneración carismática en el marco de esa renovación en el Espíritu Santo de la vida y la pastoral de la Iglesia. Estoy convencido de que sin ella no podrá llevarse a cabo una nueva evangelización. El libro está planteado en forma de manual, que con un lenguaje asequible para laicos y sacerdotes, analiza de forma ordenada y orgánica, desde la doctrina de la Iglesia, los múltiples fenómenos que suelen presentarse en la práctica del ministerio exorcístico. Existen algunos tratados de demonología, existen prontuarios de oraciones de liberación y sanación, existe un vademecum del siglo XVII para exorcistas, pero no hay manuales. Y en esta materia, como señala el último número de los Praenotanda del ritual de 1998, es especialmente necesario disponer de ellos para facilitar tan difícil y delicado ministerio a los que comienzan y evitar imprudencias que puedan tener graves consecuencias. El trabajo consta de 3 partes. La primera está dedicada a responder las cuestiones más comunes en relación al ministerio exorcístico, su papel en el ministerio público de Jesucristo y en la vida de los cristianos de los 4 primeros siglos, y los factores que ocasionaron su progresivo abandono, cuáles son las afecciones preternaturales de los demonios, por qué las permite Dios y cómo combatirlas, y la importancia del discernimiento ante estos fenómenos preternaturales, para distinguir entre taumaturgo y curandero, entre profeta y adivino, y entre las presencias diabólicas y las fantasmales. La segunda parte versa sobre las 6 puertas que emplean los inmundos para atacar a los humanos. Se ha dividido en 2 bloques, según que el afectado sea responsable de algún modo o no lo sea, de que se haya abierto en él la puerta correspondiente. El pecado, el contacto con el ocultismo y el rencor son las puertas que corresponden al primer apartado. En cambio, hay otras 3 puertas de cuya apertura los afectados no son responsables: los maleficios recibidos, las heridas recibidas durante la gestación en el seno materno y las herencias ancestrales. La tercera parte trata de los principales aspectos prácticos que han de tenerse en cuenta al ejercer este ministerio. Primero, se aborda la importancia de que toda acción liberadora esté integrada en la pastoral diocesana y la infraestructura que el exorcista requiere en medios, formación, acompañantes y grupos de oración que intercedan por los afectados. A continuación, se habla de las armas con que cuenta la Iglesia contra la acción extraordinaria de los diablos, y se concluye ofreciendo 9 oraciones que están pensadas para facilitar a quienes se encuentran en un proceso de liberación, que colaboren con el ministro en el cierre de las puertas que los demonios puedan estar empleando para perturbarles. Este manual termina presentando una selección bibliográfica básica de documentos del magisterio de la Iglesia y de monografías sobre el exorcismo y la pastoral de liberación, sobre el ministerio de sanación, sobre los carismas en la vida de la Iglesia, sobre la teología de la purgación y las cuestiones escatológicas, y sobre las almas del purgatorio errantes o perdidas. Pie de página. Se entiende por almas perdidas o errantes almas que están en el purgatorio en un estado de marcada oscuridad interior. Trataremos este tema al final de la primera parte. Agradezco de corazón las valiosas aportaciones de cuantos me han ayudado en la redacción de este libro y en sus revisiones, de una parte a quienes me han aportado sus sugerencias y observaciones como exorcistas, teólogos, canonistas, psiquiatras, psicólogos o profesionales del lenguaje y de la comunicación, y de otra a cuantos me han apoyado en el ejercicio de este ministerio, unos con su disponibilidad diría que heroica,
para acompañarme y otros desde la distancia con su oración de intercesión. Elevo mi plegaria al Padre para que este texto resulte útil a muchas almas y por la intercesión de Santa María, Reina y Madre de Misericordia, pido a Jesucristo, el buen samaritano, que conserve y propicie en la vida de la Iglesia este ministerio en la consolación, de la consolación y liberación en el Espíritu, que Él confió a los ministros para que lo ejercieran hasta su vuelta. El autor. Primera parte. La pastoral de liberación en la Iglesia. Antes de adentrarnos en la materia, conviene que aclaremos brevemente una serie de cuestiones básicas que nos ayuden a manejarnos con soltura en ciertos aspectos relativos a la liberación y sanación. Por ministerio de liberación se entiende el ejercicio del poder que Jesús confió a su Iglesia para expulsar demonios. Se denomina ministerio de sanación a la actuación de la facultad que el Señor entregó a sus discípulos para curar enfermedades mediante la imposición de manos sobre el enfermo. Cada uno de estos ministerios demanda protocolos de acción diferentes, pero uno y otro están notablemente interrelacionados, ya que la liberación presupone en algunos casos la sanación de heridas interiores que los inmundos han aprovechado para introducirse en la persona, y la sanación, por su parte, a veces requiere la liberación de influencias diabólicas preternaturales, a saber, cuando las dolencias del enfermo no tienen un origen natural sino maléfico. Nota a pie de página. En los evangelios aparecen pasajes que se indica que Jesús sana a un enfermo cuya dolencia se debía a una influencia diabólica. Por ejemplo, en el caso del lunático, Mateo 17, 14, 21, Marcos 9, 14, 29 y Lucas 9, 37, 43. Del mudo, Mateo 9, 32, 33, del ciego y mudo, Mateo 12, 22, o de la encorvada, Lucas 13, 11, 16. Por esta razón, contraponer lo espiritual y lo psíquico en el origen y tratamiento de ciertas perturbaciones es un craso error, pues, como advertía el Papa Francisco, en muchas ocasiones se dan ambos factores y hay que emplear remedios espirituales y psíquicos, porque unas veces el diablo ha desequilibrado a la persona con sus perturbaciones espirituales y otras ha aprovechado su fragilidad psíquica o somática para atacarle de forma preternatural. Podría decirse que estos ministerios de liberación y sanación participan y prolongan en nuestros cuerpos la gracia de los sacramentos de curación, el bautismo, que se renueva en la penitencia, y la unción de enfermos, expresando la gran compasión de Jesucristo, que fue enviado por el Padre al mundo como buen samaritano, médico de nuestras almas y nuestros cuerpos. En este trabajo no trataremos de la sanación más que tangencialmente, no temáticamente. Solo nos referiremos a ella en la medida en que haya que tenerla en cuenta en los casos en que es necesaria para facilitar determinadas liberaciones. Capítulo 1. El ministerio de liberación en la Iglesia. Comencemos señalando el lugar de los ministerios de liberación y sanación en la tarea evangelizadora que Jesucristo confió a su Iglesia y cómo se han vivido en su historia hasta nuestros días. Liberación del pecado y sus consecuencias psicosomáticas. Por el pecado entró en este mundo el poder de Satanás y de los restantes ángeles caídos. Hasta entonces, la tierra era un paraíso en el que nuestros primeros padres disfrutaban de la unión y la familiaridad con Dios, así como de una plena integridad interior y de una total armonía entre ellos y con el entorno en que vivían. Ahora bien, cuando la dimensión espiritual de Adán y Eva se separó de Dios, ese desorden tuvo también sus consecuencias en sus cuerpos, en el nivel psíquico y en el plano somático. Pues como se explica en el comienzo del Génesis, la herida espiritual tuvo para Adán y Eva y para sus descendientes las siguientes repercusiones psicosomáticas. Punto 1. Sus cuerpos se volvieron mortales. El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio. Génesis 2:17. Y, punto número 2, Adán y Eva perdieron para sí y para sus descendientes la confianza entre ellos. Génesis 2:25 y 3:7 explica que se vistieron porque empezaron a avergonzarse uno del otro. B.
el respeto del varón a la mujer, así como la autonomía de ésta respecto de aquel. Buscarás con ardor un marido y él te dominará. Génesis 3:16. C. La integridad en la transmisión de la vida. Sufrirás en tus preñeces y parirás con dolor. Génesis 3:16. Y D. El dominio que tenían sobre el resto de la creación. Trabajarás con el sudor de tu frente y la tierra te negará sus frutos. Génesis 3:17-18. Con todo, Dios no abandonó al ser humano al poder de Satanás y de los restantes ángeles caídos, sino que compadecido le hizo la promesa de enviarle a su propio Hijo para liberarle del pecado y de sus consecuencias mediante el don de su Espíritu. Tanto la preparación para la venida del Mesías como la recepción de la liberación que nos alcanzaría con su muerte y resurrección habrían de ser progresivas. No somos ángeles, sino una unidad de espíritu y cuerpo que nos obliga a interiorizar las cosas paulatinamente. Por eso, ni el proceso de la sanación de nuestro espíritu ordinariamente se produce de forma instantánea, ni el perdón de nuestras culpas conlleva en esta vida la inmediata y total liberación de las mencionadas consecuencias psicosomáticas del pecado, aunque la propicie. La sanación y la liberación del cuerpo, signos del reino de Dios. Hoy día, por desgracia, en muchos ambientes eclesiales se ve la sanación y la liberación como una realidad un tanto extraña. Pero ni el pueblo de Dios en los tiempos de la antigua alianza entre Yahvé e Israel, ni en los comienzos de la Iglesia eso fue así. Dios nos ha creado como una unidad de cuerpo y espíritu. Nota a pie de página. Esta unidad sustancial es una de las verdades de la fe católica que ha ido siendo confirmada en diversos concilios. El segundo de Orange, año 529, en el Lateranense IV, año 1215, en el de Vienne, año 1312 y más recientemente en el Vaticano II. Es una enseñanza que se opone al dualismo del platonismo, de los gnósticos y maniqueos, de la teoría de la reencarnación de Descartes, del espiritismo de Allan Kardec o de la ideología de género. Somos espíritus corporeizados en cuerpos espiritualizados. Aclaración a pie de página. Con estas expresiones Juan Pablo II solía subrayar que nuestro espíritu y nuestro cuerpo no son dos sustancias diferentes, sino dos dimensiones de una única naturaleza a la vez espiritual y corpórea. Nuestro espíritu no es ni actúa como el de los ángeles y nuestro cuerpo no es ni actúa como el de los animales. Carta a las familias, Gratissimam Sane, 1994. Y por eso en la historia de la salvación las personas divinas siempre han querido acreditar la verdad que había en las promesas de salvación realizadas por medio de los profetas, que en lo que tienen de espiritual son invisibles, mediante signos visibles del poder divino que fueran sobrenaturales. Esto es, con milagros. Y así parece lógico que al cumplirse la plenitud de los tiempos, el Salvador quisiera avalar la verdad del don de la reconciliación con Dios, que por ser espiritual no se ve, con portentos visibles sobrenaturales. Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Lucas 5:24. Pero la llegada del Mesías fue acreditada no solo por los milagros y con una profusión que no había existido hasta entonces en el pueblo de Dios, sino también sobre todo por otro tipo de prodigios que no consta en la Biblia que se hubieran dado hasta ese momento en Israel: la expulsión de los demonios. Por eso, este fenómeno fue visto por los coetáneos del Señor como algo completamente novedoso. Y el mismo Jesús lo señaló como el signo de la llegada del reino de Dios. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Se podría decir que en su ministerio público Jesucristo hizo fundamentalmente dos cosas: anunciar la llegada del reino de Dios, al que se entra mediante el perdón de los pecados, invitando a la conversión, y demostrar que esa acción invisible es sencillamente un hecho real. Para ello realizó acciones visibles auténticamente sobrenaturales, es decir, no ya meramente sobrehumanas,
pero posibles a los ángeles y que suelen denominarse como preternaturales, de latín praeter, fuera de nuestro alcance, sino actuaciones que están por encima de las posibilidades de toda naturaleza creada, curaciones milagrosas y liberaciones de los poseídos por los demonios. En el ministerio de Jesucristo, la sanación y la liberación eran aspectos tan normales como la predicación y, en cierto modo, la confirmación y la aplicación de su mensaje. Idéntico método evangelizador señaló Jesús a los suyos. En primer lugar, cuando escogió a los 12 apóstoles para enviarlos a las ovejas descarriadas de Israel, a fin de proclamarles que ha llegado el reino de los cielos. Mateo 10, del 6 al 7. Y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Y después, cuando envió de 2 en 2 a 72 discípulos para que lo precedieran en los lugares a donde había de ir él, encargándoles anunciar el reino de Dios, la buena noticia del perdón de los pecados, y les indicó que lo hicieran sin apoyarse en medios humanos, sino en el poder de sanar a los enfermos por la imposición de las manos y de expulsar a los demonios. Estos, a su regreso, se mostraron ante Jesús felizmente impresionados por lo que habían vivido, destacándole que hasta los demonios se les sometían en su nombre. Lucas 10. Antes de subir a los cielos, Jesucristo les confió la misión de proclamar la buena nueva a todo el mundo y de hacerla realidad mediante el bautismo, asegurándoles que a los que tuvieran fe en Él les acompañaría el poder de expulsar demonios en su nombre y de curar enfermos mediante la imposición de las manos. Marcos 16, del 15 al 18. Y así lo hicieron los primeros cristianos, proclamando la llegada del reino y efectuándola mediante los sacramentos, y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Marcos 16:20. Echar demonios no era para la Iglesia Apostólica un plus opcional. Por el contrario, como puede comprobarse en los Hechos de los Apóstoles, la fe se extendía con rapidez en medio de dificultades y persecuciones, gracias a la acción del Espíritu Santo, que se manifestaba visiblemente a través de las curaciones de los cuerpos y las liberaciones de los poseídos, que los apóstoles, también San Pablo y los diáconos, iban realizando, acreditando así el carácter divino de la misión que estaban cumpliendo. Nota al pie. A propósito de los diáconos, cabe una aclaración. La actual disciplina canónica, teniendo en cuenta que en los últimos siglos el diaconado se ejerce mayoritariamente de forma transitoria como paso para el sacerdocio, ha querido reservar el ministerio del exorcismo a sacerdotes probados, pero eso no excluye de la sanación y liberación a los diáconos, como demuestra la actuación de los primeros diáconos, ver Hechos 8 del 5 al 8, y la autorización de la Iglesia para realizar el exorcismo público menor del ritual de bautismo de niños, así como su mención en el nuevo ritual de exorcismos como aptos para realizar exorcismos privados, que es lo que se conoce comúnmente como oraciones de liberación. En efecto, la muchedumbre acudía a Jerusalén desde las ciudades vecinas para traerles a los apóstoles enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Hechos 5:16. Y cuando comenzó la persecución de los cristianos después del martirio de San Esteban, y estos tuvieron que dispersarse, muchos samaritanos se convirtieron ante la predicación del diácono Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Hechos 8, del 6 al 7. San Pablo, al haber sido llamado por el Señor después de su resurrección, no había tenido el aprendizaje exorcístico de la primera misión apostólica de los 12, que narra Marcos 6:13, ni el de la segunda misión de los 72, que cuenta Lucas 10. No obstante, su colaborador y discípulo San Lucas deja constancia en varias ocasiones de que no dejó de ejercer este ministerio de liberación en sus viajes apostólicos. Por ejemplo, expulsó al espíritu de adivinación de la pitonisa de Filipos,
Hechos 16, 16 al 18. Y en Éfeso, Dios hacía por medio de Pablo milagros no comunes, hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o ropas que habían tocado su cuerpo, para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Hechos 19, 11 al 12. La iglesia institucionalizada. La iglesia que podríamos llamar humilde continuó ese método carismático de evangelización en los 3 primeros siglos de persecución, así como al alcanzar en el año 313 la libertad religiosa. Pero 7 décadas después, la iglesia cayó en la trampa de convertirse en religión estatal. En efecto, a partir del año 380, por la bienintencionada, aunque desafortunada actuación de 2 españoles, el Papa San Dámaso y el emperador romano Teodosio, la iglesia empezó a sufrir un proceso de institucionalización que le acarrearía graves dificultades en aquellos lugares donde la evangelización se apoyó más en el poder estatal que en la fuerza de la santidad y de los carismas del Espíritu Santo. Como Cristo había prometido su asistencia hasta el fin del tiempo, la sanación y la liberación subsistieron en la iglesia, principalmente en sus santos y en las distintas formas de vida consagrada que el Espíritu promovió a partir de entonces, contrarrestando así esa institucionalización eclesial. San Benito es el patrono de los exorcistas porque sus hijos fueron por toda Europa, salvo algunas regiones celtas, liberando a los pueblos bárbaros recién incorporados a la iglesia de las consecuencias de las brujerías que venían practicando ancestralmente. Y muchos santos han sido grandes taumaturgos y exorcistas, ellos y ellas, ya que, por ejemplo, cuando en el siglo XIV los exorcistas no conseguían liberar a algunos pacientes, se los llevaban a Santa Catalina de Siena, quien les alcanzaba la liberación. Desde entonces hasta hoy, se podría resumir la historia del ministerio exorcístico diciendo que sufrió un notable declive, y especialmente por las reacciones que se produjeron en los últimos siglos ante el empleo que se había hecho anteriormente, especialmente en los tiempos de la Inquisición, de métodos coactivos en la propagación del Evangelio, que también se usaron en el combate contra la brujería. La repulsa ante aquel exceso por el Papa Juan Pablo II hizo pedir perdón el primer domingo de Cuaresma del año jubilar 2000. Llevó también a incurrir en el extremo contrario. Nota al pie un ejemplo de esta repulsa, que lleva al extremo contrario de rechazar el ministerio exorcístico, puede encontrarse en el polémico libro de Pietro Prini, El cisma soterráneo, el mensaje cristiano, la sociedad moderna y la Iglesia Católica, Valencia 2003, editorial Pretextos. De recluir el ministerio exorcístico a una función que hoy se ejerce mayoritariamente de forma vergonzante. Abandono del ministerio de liberación. Hoy se habla más bien poco de los ministerios de sanación y de liberación en muchos seminarios, y salvo en Italia, es mayoritario el porcentaje de diócesis del mundo que carecen de exorcistas nombrados. Pero no solo por miedo a ser tachados de medievales, sino también porque en muchos ambientes eclesiásticos se ha extendido la idea de esos teólogos ficción, que denuncia Benedicto XVI en los prólogos de su libro Jesús de Nazaret. Según ellos, ni existen los demonios ni Cristo los expulsó, porque su mención en la Biblia no sería más que un reflejo de las creencias ancestrales de la época, en que se atribuía a los espíritus los fenómenos que la ciencia del momento no era capaz de explicar, y por tanto concluyen, habría de suprimir este ministerio tan pernicioso, que no haría más que obsesionar a la gente con seres inexistentes. Me he encontrado con no pocos eclesiásticos aficionados en estas ideas. Todo un triunfo de los demonios, para quienes su mayor éxito es que se piense que no existen. Pues si no existen, no hubo tentación a nuestros primeros padres, ni estos cometieron el pecado original, ni nos lo transmitieron. Y si no hubo pecado original, tampoco hubo promesa de salvación, ni era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, ni Jesucristo sería Dios, ni habría resucitado, ni nada de nada.
La fe de la Iglesia literalmente arrojada al cubo de la basura y reducida a unos cuantos comportamientos éticos determinados a gusto del consumidor. Ese ambiente eclesial influyó notablemente durante la reforma litúrgica mandada por el Concilio Vaticano II. Todos los demás rituales del bautismo de niños, de la penitencia, del matrimonio, del misal romano y demás fueron apareciendo en pocos años, pero el de exorcismos tardó 3 décadas en publicarse, y con unos defectos tales que, ante las protestas de exorcistas experimentados, la Sede romana autorizó que se pudiera seguir usando el ritual promulgado por Paulo V en 1614. En Alemania, por ejemplo, en 2017 todavía no se había traducido del latín. Nota al pie. En la web oficial de la Conferencia Episcopal Alemana puede verse que en una asamblea plenaria de 2008 se anunció el proyecto de traducir ese ritual al alemán, pero por el momento todo sigue pendiente. En esos mismos años, Norteamérica y Europa estaban siendo invadidas por las prácticas ocultistas que acompañaron a tantos inmigrantes iberoamericanos y africanos y a la importación que hizo la nueva era de las culturas orientales. A diferencia de otros tiempos, nuestra Iglesia del postconcilio no parece haber estado a la altura de la demanda suscitada por esa avalancha invasora de hechicería. Probablemente por estar aquejada de exceso de racionalismo que trae consigo tanta ignorancia acerca de este ministerio de liberación y que todo lo atribuye a meros trastornos psíquicos, dejando desatendidos a numerosos afectados espiritualmente que así se quedan vulnerables ante los ataques de los demonios y que se van alejando del camino de la fe y convirtiéndose en presa cada vez más fácil para las sectas o curanderos que les prometen liberación. Uno de los pacientes que he tenido descubrió su posesión en una misa organizada por unos misioneros a la que acudió con su cónyuge. Empezó a sentir náuseas y se dirigió a los aseos, encontrando en el camino a uno del centro misionero a quien pidió ayuda porque se sentía muy mal. Este lo acompañó, pero al acercarse al baño y ver que en la primera arcada expulsaba más de 10 ranitas vivas, lo dejó solo. Mi paciente, desolado, tuvo otro vómito en que expulsó unas 7 ranitas y otro más de unas pocas. Y cuando todo cesó y se volvía exhausto a la celebración eucarística, se encontró en el camino al misionero, quien, descompuesto y asustado, le prohibió que le hablara del tema. No obstante, como explicaba el padre Amort, también empiezan a percibirse signos esperanzadores de recuperación. Por ejemplo, en España varias diócesis han cubierto esta laguna en los últimos años, y en Francia unas 90 diócesis han nombrado exorcistas. Tanto en América como en Europa se vienen celebrando congresos de exorcistas, y el 13 de junio de 2014 la Congregación para el Clero ha reconocido canónicamente la Asociación Internacional de Exorcistas, que se suma a la que ya existía para los exorcistas italianos. El Papa Francisco habla de estas cuestiones con frecuencia y naturalidad. Son constantes sus referencias al combate contra los demonios que los obispos de Estados Unidos han recopilado en un reciente libro titulado Rebuking the Devil, 2019, reprendiendo al diablo. Y dirigiéndose a los sacerdotes participantes en el curso anual sobre el fuero interno organizado por la Penitenciaría Apostólica, pronunció en contra de la psicologización generalizada de los fenómenos preternaturales, advirtiendo a los sacerdotes contra el error de descartar las influencias diabólicas por el hecho de que se haya demostrado la existencia de trastornos psíquicos, porque los demonios a veces se aprovechan de la debilidad psicológica del sujeto para atacarlo de manera extraordinaria y a veces la provocan con sus perturbaciones. Discurso 17.3/2017. Es conocida su inmediata reacción de imponer las manos con autoridad, cuando estaba saludando a los enfermos en una audiencia de los miércoles, en cuanto le informaron de que el padre de familia mexicano que tenía delante en silla de ruedas padecía una posesión, el cual entró en trance en cuanto el Papa le impuso las manos con naturalidad sin miedo. Uno de mis pacientes fue una persona a quien él había remitido al exorcista en Buenos Aires y que luego se había trasladado a Madrid.
Para él no hay duda de que este ministerio debe ser algo normal en la acción pastoral de la Iglesia.